Amados hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer la palabra para dar el paso a la predicación. Vamos a buscar en Mateo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, se pueden sentar. Queremos comenzar con una oración, ¿verdad? Hay varias peticiones y queremos orar. Primeramente oremos por nuestra nación. Yo sé que de la semana pasada había muchas protestas. Queremos continuar orando por nuestra nación. Queremos orar por la familia Martínez. Son conocidos pastores que su padre falleció hace unos días. Queremos orar por esta familia. Por la familia Alvarado. Yo sé que nuestro hermano Enoch salió de viaje. Entonces queremos orar por el hermano Enoch. Cumpleaños. Tenemos varios cumpleañeros. Tenemos, ¿verdad? Nuestra hermana Diana cumplió años hace unos días, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Nuestra hermana Marta está cumpliendo años en este día. Gracias al Señor también por eso. Y yo sé que mi tía Sari cumplió años también, pero no la veo, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por ella. También queremos orar por presentar en este día al grupo de mujeres, líderes de mujeres que va a estar sirviendo en los grupos. Ellas van a estar, queremos presentarlas, queremos orar por ellas. Ellas van a estar trabajando con mujeres, dando unas clases. Comienzan las reuniones la siguiente semana. Entonces quiero, ¿verdad?, llamar a las hermanas aquí, nuestra hermana Melissa, si pueden pasar, ¿verdad? Nuestra hermana Noelia, nuestra hermana Pamela, hermana Rocío, nuestra hermana Madeline, ¿verdad? Si pueden pasar aquí, queremos orar, ¿verdad?, por ella la siguiente semana. Van a estar comenzando. También nuestros hermanos van a estar también sirviendo en grupos y queremos llamar a alguno de ellos, nuestro hermano Mario, nuestro hermano William, nuestro hermano Juan Carlos y nuestro hermano Brandon, ¿verdad? Está dando clases atrás, pero él también va a estar dirigiendo estas clases, ¿verdad? Nuestro hermano William, si está por aquí, mi hermano William, he's not here, okay. Hermano William va a estar dando, ¿verdad? Okay. Va a estar dando clases también. Vamos a estar orando, ¿verdad?, por ellos. Entonces, ¿cómo vamos a estar sirviendo? Las hermanas van a tener una semana, los hermanos van a tener otra semana. Ellos van a estar en diferentes días, diferentes lugares, y es muy importante, ¿verdad?, porque queremos, ¿verdad?, que queremos discipular, queremos evangelizar,
queremos salir. Todas las reuniones, ellas van a saber dónde se van a estar reuniendo. Van a estar reuniéndose tal vez en una cafetería, una casa, incluso la iglesia va a estar abierto para las reuniones también. Van a estar estudiando estudios bíblicos. La hermana Noel ya se va a concentrar en lo que es las jovencitas, ¿verdad? Las mujeres jóvenes. Ella se va a concentrar en esa área y vamos también a trabajar con los varones jóvenes. Vamos a estar reuniéndolos con los varones jóvenes comenzando viernes 17. Vamos a estar también en una reunión con ellos. Entonces vamos a estar trabajando en esta área. Hay diferentes grupos, diferentes horas, entonces no hay una excusa para no continuar estudiando. Ellas van a estar atrás y también mis hermanos, por favor, den la información. Ya más que algunos de ustedes han sido, ¿verdad? Les han hablado sobre lo que se va a tratar o el trabajo que se va a hacer. Entonces vamos a orar por ellas y ellos. Entonces mis hermanas y hermanos, oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, con toda la seguridad que tú escuchas nuestra oración, Padre. Sabiendo, Padre, que por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, ahora nosotros somos hijos tuyos, Padre. Y como hijos, Padre, tenemos la confianza, Padre, que tú escuchas nuestra oración, Padre. Te pedimos, Padre, por nuestra nación que está sufriendo, Señor. Te pido, Padre, que continuamente sigues ayudando, Señor, a nuestros hermanos, Padre, afroamericanos, Señor, que sufren en muchas áreas, Señor. Protégelos, ayúdalos también, Padre. Te pido también por nuestros hermanos y policías, Padre, que también sufren y nos ayudan, Señor. Te pido, Padre, por ellos, Padre. Te pido que con comunidad tú ayudes a unirlos, Padre, y que juntos podamos trabajar en la área que tú nos has puesto, Señor. Te pido por la familia Martínez, Señor, por Maino Martínez, por su madre, sus hermanos, Padre, que hace unos días falleció su padre. Te pido, Señor, que sigue cuidando de ellos, Señor. Que ese sea el tiempo que ellos se acerquen a ti, Padre, y puedan conseguir el consuelo, Señor, que tú das. Te pido, Padre, por la familia Alvarado, Señor, por mi hermano Enoch, que ha salido de viaje. Te pido, Padre, que donde tú lo tengas, Señor, ayúdalo, Padre, que él pueda encontrar una iglesia en esa área y que él pueda continuar el crecimiento bíblico, Señor, que tú has comenzado. Te pido por su esposa, su hija, Señor, te pido que sigas cuidándolos y gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Padre, por nuestras hermanas que están celebrando el cumpleaños. Te pido por hermana Diana. Te agradezco, Padre, por este año, Señor, que tú le has dado. Te pido, Padre, que la sigas sustentando, alimentando su mente, Padre, con tu palabra, Señor, durante este tiempo, Señor. Gracias por la hermana Marta, Señor. Gracias, Padre, por las fortalezas, Señor. Gracias, Padre, por ayudarla, Padre. Y te pido, Señor, también por mi tía Sari, Señor, que no está aquí. Yo sé que estaba batallando un poco con salud, Señor. Te pido, Padre, que la sigas usando durante este tiempo. Padre, te presentamos a nuestras hermanas, Señor, a cada uno de ellas, Padre, hermana Rocío, Pamela, Señor, hermana Melissa, hermana Madeline, hermana Noelia, Padre. Te pido, Señor, que dale el anhelo, Señor, de querer servir en estas áreas. Dale el anhelo, Padre, para seguir aprendiendo de ti, Señor, y que juntas puedan, Señor, ayudar en el crecimiento bíblico de las mujeres en nuestra iglesia, Señor. Te pido, Padre, que pongas, dale tiempo a las mujeres, Señor, que van a estar reuniéndose, Señor. También te pido por mis hermanos, hermano Juan Carlos, hermano Mario, hermano William, hermano Brandon, Señor. Te pido, Padre, que lo ayudes a cada uno de ellos, Padre, a continuar aprendiendo de ti, Señor, a evangelizar, a discipular, Señor, y que pronto podamos ver, Señor, un grupo de hermanos y hermanas, Señor, sirviendo, Padre, como tú deseas. Gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes, Padre, que podamos ver, Señor, a Cristo en la palabra, Señor, para seguir siendo edificados. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos y hermanas. Pueden regresar a sus asientos. En este día, ¿verdad? Estamos estudiando lo último parte de Mateo 6. Y quiero que dejen sus Biblias abiertas a Mateo 6, por favor, que aquí hay unos puntos. Entonces vemos a través de la historia de la iglesia, hombres y mujeres que sufren. Si ustedes son parte de la iglesia Anhelo y han estado aquí por mucho tiempo, ustedes me han escuchado decir varias veces, ¿verdad?, que nosotros vamos a sufrir.
No hay una promesa en la Biblia que nos dice que no va a haber sufrimiento. La realidad es que vamos a sufrir y vamos a ver ejemplos en la iglesia constantemente de hombres y mujeres que sufren. Dice la 2 Corintios 11, 23 al 28, miramos cómo Pablo sufrió. Dice, ¿son servidores de Cristo? ¿Hablo como si hubiera perdido el juicio? Yo más. En muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y de sed, frecuentemente y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. 28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufrió y nos da el ejemplo aquí de su sufrimiento. Pero no solamente Pablo sufrió. Si vas a Hebreos 11, tú comienzas a entender que muchos siervos, seguidores de Cristo Jesús, si no todos, sufrieron. Sufrieron vidas muy duras. Pero algo que no vemos de Pablo y algo que no vemos de estas personas es una queja. Pablo no se queja. Pablo no se preocupa. No hay una preocupación de Pablo. ¿Por qué? Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo, en Cristo Jesús. Dios cuida de él. Y miramos vidas sin preocupación, lo vemos de hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia. Una mujer que se llama Perpetua es una mujer que tenía 22 años, madre de un hijo. Ella es salvada, pero en ese tiempo no podía seguir a Cristo Jesús. Tenías que seguir al César, tenías que seguir al hombre de autoridad en el gobierno. Pero ella ama a Cristo, Cristo la salva, ella sigue a Cristo, la arrestan, la llevan a la cárcel por su amor a Cristo Jesús. Ella pasa un tiempo ahí en la cárcel, su padre llega a visitarla y le dice, tú sabes que yo deseo que tú cuando vayas al juicio niegues que eres una seguidora de Cristo, no te llames cristiana. Ella responde de esta manera, ¿ves esa jarra? ¿Le podemos llamar otro nombre? Y el padre responde, no. Ella responde, tampoco puedo yo llamarme a mí mismo otro nombre porque soy cristiana. El día de juicio la llevaron frente del juez y ella le dice, renuncies a Cristo Jesús. Y ella dice, no, yo soy seguidora de Cristo. La llevan al Coliseo y comienza a ella a batallar lo que le llaman una vaca loca, que era un toro. Y mientras ella está batallando y ya está muriendo por los golpes de este animal, esta bestia que estaba golpeándolo, ella repite estas palabras, estén firmes en la fe, amados unos a los otros y no os ofendéis por mis sufrimientos. Ella sufre, pero ella nunca se queja. Ella tiene dolor, pero ella nunca se preocupa. ¿Por qué? Porque ella y Pablo ya sabían lo que Cristo le estaba diciendo en estas palabras. Y el versículo 25 comienza, por eso les digo, no se preocupen por su vida. El mensaje céntrico es, no se preocupen. 5 veces lo vamos a ver, del 25 al 34, la misma palabra, 5 veces, no se preocupen. Es el mensaje céntrico de Cristo Jesús. Él la repite 5 veces porque Él sabe que nosotros somos muy buenos para preocuparnos. Y Él quiere asegurarse que tú y yo no nos preocupemos. Preocuparse, ¿qué es la palabra preocuparse?
Algunas traducciones la utilizan, dicen afanéis, angustéis, uno de angustia, pero aquí miramos preocupar. Y la palabra griega es merima, M-E-R-R-I-M-A, para los que están tomando notas. Y significa una sensación fácil de incertidumbre, agitación o temor. Esta es una emoción, no es una acción, no es algo que yo escojo. Nadie aquí escoge preocuparse, nadie aquí escoge estar en ansiedad. Salmos 39:6, mira la manera que David lo describe. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Una sombra es la manera que él describe la preocupación y la ansiedad. Una sombra es la manera que nosotros tenemos la preocupación. La sombra no tiene poder, la sombra no tiene fortaleza, pero la sombra siempre está ahí. Me recuerdo cuando estaba chico, leía una historia de una niña que estaba peleando con su sombra. Ella decía a su sombra que se fuera. Ella trataba de todas las maneras de esconderse de su sombra, pero cada vez que salía a la calle, ahí estaba la sombra. Y ella se preocupaba y ella decía, pero yo nunca escogí tener la sombra. Y su abuelo la agarró y le dijo, hey, no es que has escogido, pero vas a tener que aprender a cómo trabajar con la sombra. ¿Ah? Y de la misma manera, tú y yo no hemos escogido preocuparnos. Nadie aquí escoge preocuparse o tener ansiedad, pero la realidad que es como la sombra, ahí está la preocupación, ahí está la ansiedad. Salimos de nuestro día y ahí está otra vez. Vamos a nuestra casa y ahí está otra vez. Y es como la sombra, ¿por qué? Porque es oscura y no nos deja ver, no nos deja ver en claridad. También no nos deja pensar bien. La preocupación no nos deja estar firmes, mis hermanos. Si nos preocupamos, no nos vamos a poder estar sobre la roca. Si nos preocupamos, no vamos a poder servirle al Señor. Por eso constantemente Cristo y nuestro Padre, también Dios, habla sobre esto en el Antiguo Testamento. En Salmos 94:19 dice, cuando mis iniquidades se multiplicaron dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanados. Antes bien en todo mediten mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces miramos constantemente que el Señor nos está diciendo no se preocupen. Y te voy a decir algo. Cuando Él dice les digo no se preocupen, este es un mandamiento. Dios nos está diciendo no se preocupen. Entonces, cuando tú y yo nos preocupamos, estamos cayendo en pecado. Estamos cayendo en pecado. Y eso es muy, muy importante saber. La preocupación nos lleva a pecar. Versículo 30 después dice, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Cuando Él dice hombres de poca fe, ¿tú sabes lo que significa? Significa pecadores. ¿Ah? Cuando Él le dice a los discípulos en Mateo 8:26, dice, y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Le está diciendo, ¿por qué tienen miedo, pecadores? Es constantemente cuando Él utiliza esa palabra, hombres de poca fe, le está diciendo son pecadores. Mateo 14:31 dice, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hombre de poca fe significa pecadores. ¿Por qué? Porque tú, sabiendo quién es Cristo Jesús, todavía dudaste. Escucha, los hombres están en la barca. Y viene el viento, y vienen las olas, y viene el tempestad, se está moviendo la barca de un lado al otro, y los hombres tienen miedo, ellos piensan que van a morir, pero ¿dónde está Cristo? Está descansando, está durmiendo, porque Cristo sabe que el Padre va a hacer algo.
Y Él sabe que no es la hora ni el día para terminar la tarea en el mundo. Pero estos hombres eran hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de quién Cristo Jesús es. Ellos se habían olvidado que el Hijo de Dios estaba en la barca y que los aires y las olas y las tormentas respetan la voz de Dios. Entonces caemos en pecado. ¿Por qué caemos en pecado? Porque como hijo de Dios, tú y yo sabemos quién es Dios. Y cuando nos preocupamos, dice John Piper, la preocupación es una forma de incredulidad. Dice, no confío en que Dios me cuide. Lo repito, John Piper dice, la preocupación es una forma de incredulidad y dice, no confío en que Dios me cuide. Entonces, cuando yo me preocupo, yo le estoy diciendo, Dios no eres suficiente para cuidarme. Cuando los hombres estaban en el barca y está el viento y ellos piensan que van a morir, ellos le están diciendo a Cristo Jesús, tú no eres suficiente para salvarnos. Entonces, cuando miramos que dice hombres de poca fe, estamos viendo personas que están preocupadas. Y están preocupadas, ¿por qué? Porque no tienen su confianza en Dios. Y si algo Dios no le gusta, es que tú y yo lo neguemos. Escucha. Él no quiere que tú lo niegues en frente de las personas. Pero Él también no quiere que tú lo niegues en las situaciones más duras que vas a pasar. Entonces miramos que este es un mandamiento. Es un mandamiento. Tú y yo no podemos preocuparnos. Es un mandamiento. Y hay 6 puntos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Que habla, que verdaderamente apoya a lo que Cristo está hablando. Y el primero es, no nos podemos preocupar porque el Padre es el Creador. El Padre es el Creador. Dice versículo 25, por eso le digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí el Señor nos está hablando, la comida y la ropa es necesario. Cuando tú miras comida y ropa en la Biblia, está hablando de las necesidades básicas. Tú y yo necesitamos el alimento, tú y yo debemos de comer, tú y yo tenemos que tener algo de tomar, tú y yo necesitamos la ropa para cubrirnos del frío o ayudarnos del calor. Es necesario la ropa y la comida para poder sobrevivir. Es necesario tener estos artículos, verdaderamente las necesidades básicas para poder sustentar nuestras vidas. Pero viene Cristo y dice, no es más duro crear la vida y el cuerpo. Escucha, no es más duro crear la vida o el cuerpo que crear la comida y la ropa. Cristo nos está dando algo muy importante. Nos está enseñando, Dios puede crear la vida. Ninguno de nosotros hemos dicho, bueno, yo voy a crear, voy a formar vida. Nadie aquí hizo su propio cuerpo. Nadie aquí hizo nada de eso. Lo podemos ver en Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces miramos que la razón que tú y yo tenemos vida es ¿por qué? Primero tenemos cuerpo porque Él nos dio el cuerpo. Antes de la creación del mundo, Dios sabía que tú ibas a nacer en el día que tú naciste, en la hora que tú naciste, en el minuto que tú naciste. Tal vez hay muchos que dicen, bueno, voy a esperar a mi hijo que vaya a nacer el febrero 15 y de repente nace el niño enero 28 y decimos, bueno, se apareció el enero 28. Dios sabía que el enero 28 el nene iba a nacer. Entonces miramos que Dios da los cuerpos y Dios da la vida. Ninguno de nosotros podemos tener vida sin que Él dé el soplo de vida. Entonces Dios es tan poderoso que Él hace algo que tú y yo no podemos hacer. Nadie aquí puede crear vida. Nadie aquí puede crear vida. Nadie aquí puede crear un cuerpo. Entonces viene el Señor y nos enseña, si Él es poderoso para darnos la vida y el cuerpo, Él es poderoso también para darnos la ropa y la comida. Escucha.
Si Él es poderoso para darnos vida y cuerpo, Él es poderoso. Entonces, la primera es, no nos preocupemos porque el Padre, nuestro Padre, es poderoso. Él es el Creador. ¿Cómo comienza la Biblia? Cuando comenzamos a leer la Biblia, comienza Génesis capítulo, ¿qué? 1. ¿Y qué habla Génesis capítulo 1? El Creador. Escucha, Él quiere obtener tu atención porque Él quiere que tú pongas atención. ¿Y cómo tú vas a poner atención? Él es el Creador. Él creó todo, mis hermanos. Él ha creado todo. ¿Y por qué? ¿Por qué tú y yo podemos confiar? Porque Él es poderoso. Martin Lloyd Jones dice, si Dios te ha dado el regalo de vida, el regalo más grande, ¿crees que de repente va a negarse a sí mismo ya sus propios métodos y no se ocupará de que esa vida se sostenga y permita continuar? ¿Crees que Dios no va a hacer el labor? ¿Crees que Dios no va a continuar haciendo labor en nuestras vidas? Entonces, no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Él es el Creador. Si Él nos trajo aquí, Él nos va a sustentar. El segundo dice, versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran y ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Las aves no tienen un proceso alimentación. Ellas no se levantan en la madrugada y dicen, bueno, yo voy a ir a plantar semillas. Ellas no se levantan en la tarde y yo voy a regarle agua a las semillas. Ellas no se levantan y dicen, bueno, hoy voy a cosechar, ¿verdad? Lo que he plantado. Ellas no tienen un sistema. Las aves se levantan y van y buscan y encuentran. Y encuentran. Mis hermanos, viene el Señor y nos da a dar ejemplo de las aves. ¿Por qué? Porque como Él sustenta a las aves, Él nos puede sustentar. Él termina diciendo, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Claro que somos mucho más valor que ellas. Nosotros, si miramos en Génesis capítulo 1 y 2, miramos la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar las áreas que Dios nos ha puesto. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios dice, si yo sustento a las aves, yo los sustento a ustedes. Escucha. Es la razón porque Cristo está diciendo, no te vas a preocupar. ¿Por qué? Primero, porque tu Padre es el Creador. Segundo, ¿por qué? Porque Él te va a sustentar. Si Él sustenta a las aves, mis hermanos, Él nos va a sustentar a cada uno de nosotros. Escucha. En ninguna manera esto significa que tú y yo no vamos a laborar. En ninguna manera esto significa que tú y yo no vamos a sentar y vamos a esperar que los alimentos o la ropa, el sustento venga a nosotros. Esto no es lo que Cristo está hablando. Las aves tuvieron que salir para buscar el alimento. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que dice que tampoco coma. Nosotros somos mandados a trabajar. Antes de la caída del hombre, Adán y Eva trabajaban. Y te voy a decir, es más seguro cuando en la Nueva Jerusalén, cuando estemos en el reino de Dios, tú y yo vamos a trabajar. Sin sufrimiento, pero vamos a trabajar. Esto no significa que tú y yo no vamos a trabajar. Pero mira lo que dice Martin Lloyd Jones. Debo ir a trabajar y ganar dinero. Pero todo lo que él dice es que nunca debo de estar preocupado o ansioso de que de repente no habrá suficiente para mantener esta vida mía. Escucha. Lo que está diciendo Cristo, sí vas a trabajar, pero no te vas a preocupar. No te vas a preocupar. Y nos preocupamos por una falta de fe. Y también nos preocupamos porque no estamos buscando el pan de cada día. Escucha. No estamos buscando lo que tú y yo necesitamos para el sustente. Tú y yo queremos más. Y tenemos que entender, Él nos va a dar para nuestro sustente.
Si necesitas un carro de ir aquí a allá, te lo va a dar. Pero si esperas que sea un Ferrari, escucha. Yo amo a aquel que está alegre y es un Honda 1989 que no sé cómo está corriendo, pero está corriendo. Y él dice, mira el carrito que Dios me dio. Oremos por esto. Amén. Él entiende que Dios le ha dado para su sustento. Él entiende que Dios está cuidando. Entonces, mis hermanos, si Dios sustenta las aves, ¿cuánto más Él va a hacer para nuestro sustento? Porque nuestro valor es mayor. Nuestro valor es mayor. Entonces, nuestro Padre es el Creador poderoso. Nuestro Padre nos está diciendo que Él nos va a sustentar. Y nuestro Padre nos está diciendo, pero la preocupación no es ganancia. Versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie aquí puede decir, bueno, yo me preocupé y las cosas mejoraron. No. Aquí dice y nos enseña, no hay ganancia en la preocupación. Nadie puede extender su vida porque se preocupó. Aquí está diciendo Cristo, no se preocupen porque no es ganancia. Cristo nos cuida y nos está ayudando en este proceso. Nos está diciendo a usted, no te preocupes. La ganancia no te va a añadir. Incluso la ganancia te va a destruir. La preocupación te va a destruir. Miramos que la preocupación no nos lleva a la solución. La preocupación opaca nuestra mirada, nuestra mente. Charles Spurgeon dice, la preocupación es un manto que cubre nuestra fe y nos hace dudar de las promesas de Dios. La preocupación se nos olvida al instante las promesas del Señor. Nos preocupamos tanto que se nos olvida lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Entonces, no hay ganancia en la preocupación. Cristo nos enseña esto. Nos lleva a olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quieres ver qué es lo que Dios ha hecho por tu vida? Ve y conoce el proceso del nacimiento de cada humano. Ve y ve lo que pasa en el vientre de la mujer cuando el nene o la nena está ahí en su vientre. Ese proceso solamente es un proceso de milagro. Escucha, hay una razón por qué Cristo no nos deja recordarnos los primeros años de nuestras vidas. ¿Tú sabes el dolor cuando rompe el diente de la carne? Es un trauma. Él cuida de nosotros. Pero tú sabes el problema de nosotros. Nosotros queremos ver el milagro. Viene un predicador y dice, yo puedo extender el pie, la pierna al otro, se llena el lugar porque piensan, bueno, si la extiende hay un Dios real. Entonces pensamos, mira, hay un Dios real y vamos a ese lugar y vamos a ver. Y yo creo en milagros. Yo creo que Dios sí puede extender el pie de una persona. No estoy hablando nada de eso. Mi problema es pensar que esa es la evidencia de que hay un Dios. Mi hermano, tú eres la evidencia que hay un Dios real. Tú eres la evidencia que hay un Dios poderoso. Entonces, tú y yo, cuando nos preocupamos, no vemos la solución. Tú y yo, cuando nos preocupamos, hay pérdidas. Quiero que entiendas, la preocupación y la ansiedad causa daños a nuestro ser, ataca nuestra mente, nos lleva a la depresión, nos lleva a la ansiedad, ataca nuestro cuerpo y comienza nuestro cuerpo, el hígado a dañarse, el estómago a dañarse, ahí el corazón comienza a doler. ¿Por qué? Porque la preocupación no da ganancias, la preocupación da pérdidas. Cristo sabe lo que Él nos está diciendo. Y Él sabe que si nos vamos a preocupar, tú y yo no vamos a estar firmes en la roca. Si te vas a preocupar de tu trabajo, tú no vas a poder evangelizar en tu trabajo. Si te vas a preocupar
de las cosas diarias, tú y yo vamos a estar trabajando de lunes a domingo, tratando de obtener el sustento, cuando esa es la tarea de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos valor. El cuarto dice, nuestras vidas tienen valor. Vamos a versículo 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan y ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La ropa es importante. La ropa incluso para ellos en ese tiempo era importante. La meta de ellos era tener 2 diferentes ropas, ¿verdad? Uno para el día y uno para la noche. Ellos eran muy importantes, las lanas que ellos tenían, las telas que ellos tenían, se preocupaban. Y no eran como nosotros, ¿verdad? Que no solo nos importa cómo se ve, si mira bonita estamos alegres. No, ellos tocaban las telas y se aseguraban que era algo muy bueno para poder cuidar de sus cuerpos. Y viene el Señor y dice, pero mira los lirios. Yo sé que hay unas hermanas aquí que trabajan en lo que es las flores y plantas. Los lirios son preciosas, diferentes colores. Y el Señor está diciendo, mira cómo Dios viste a los lirios, que es un monte, que es hierba, que no tiene valor, que un día está bien preciosa, pero el otro día la rompes y ¿qué es lo que haces? La tiras al horno para tirarla. Hermano Valdés sabe de eso, ¿verdad? A mí, yo estoy en la casa y un día están todas esas florecitas muy bonitas y las plantas muy bonitas, pero es monte y no lo quiero. Y el Señor dice, mira cómo están vestidas. Ellos no hacen nada por su vestidura. Ellos no se levantan y dicen, bueno, hoy yo voy a regar esto para yo vestirme mucho mejor. No, ellas no se levantan, ellas no se elaboran. Y sus vestiduras son preciosas. Qué preciosas son sus vestiduras. Mira lo que dice. Que ni el rey Salomón, que era su tiempo, el rey más rico, podía vestirse tan bueno como los lirios se vestían. Dice pero en 1 Reyes 3:13, para que mires la riqueza del rey Salomón. También te he dado lo que no has pedido, tanto riqueza como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. El rey Salomón era excelente, se vestía en excelencia. Él tenía todo el dinero, todos los diamantes, todas las esmeraldas, todo el oro, tenía todas las telas para vestirse de una manera excelente que todos admiraban, pero él no se podía vestir tan bueno como los lirios. ¿Por qué? Porque Dios vestía a los lirios, porque Él es excelente en esa área. Y les dice, y si los lirios que no tienen valor, y los dice, no tienen valor los lirios, no tienen valor los lirios, nos enseña el Señor, son preciosas. Y aunque verdaderamente sí tienen una actividad en la naturaleza, pero la verdad es que no tienen tanto valor. Es por eso que se rompen y se tiran al horno. Y esos lirios que no tienen valor, Dios le da su cuidado, ¿cuánto más nosotros que tenemos más valor? Mira lo que dice Génesis 1. Dice, y dijo Dios, 1:26, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En un momento, ¿has visto que Dios le habla de la misma manera a los lirios? ¿De un momento has visto que Dios le habla de la misma manera a las aves? No, le habla a la humanidad, les enseña a la humanidad, hey, tú tienes un propósito, tú tienes un propósito.
eres semejante a Dios. Y cuando hablamos semejanza a Dios, no significa que tenemos la misma autoridad de Dios, no significa que nos parecemos y que somos idénticos a Dios, pero somos lo más cercano a tener una mente como Dios. Somos los más cercanos a tener emociones como Dios. Somos los más cercanos de tener una fortaleza para poder administrar las aves. Lo que Dios nos ha enseñado, tener dominio. Entonces, si Dios cuida, escucha, de los lirios que no tienen mucho valor, ¿cuánto más Dios cuidará de nosotros, que hay mucho valor en nosotros? El problema es que nosotros no lo vemos, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque tú solo miras tu carne pecaminosa, pero no entiendes el Dios que está dentro de ti. Somos muy importantes para Dios. Escucha. Y tú dices, yo he pecado tanto, tú eres muy importante para Dios. Has cometido tanto, tú eres muy importante para Dios. Zacarías 2:8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya la gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de sus ojos. El que toca el ejército de Dios, el que toca el cuerpo de Dios, toca ¿qué? Lo más íntimo del ojo. A mí, yo no sé ustedes, ¿verdad? Mi esposa batalla mucho cuando me dice, tengo que ponerte gotas en tus ojos. Hay una gran batalla. ¿Ah? Tengo 43 años y actúo como un niño de 3 años. Y tengo el ojo, ok, ponlo. Y me dice, abre el ojo, está abierto. No está abierto tu ojo. A mí la peor pesadilla que me ha pasado a mí es cuando se me meten los mosquitos en el ojo. Cuando estoy en la bicicleta y de repente se me mete, es la pesadilla más horrible. Cuando voy al espejo y voy y me acerco y hay ese insecto tan chico, ¿verdad? Muerto en mi ojo. ¿Por qué yo sufro? No es porque tengo el insecto en mi ojo, es que ahora tengo que encontrar la manera de sacar ese insecto de lo que realmente yo cuido mucho, que es mi ojo. Y de esa manera Cristo nos está enseñando que Él cuida de nosotros. Escucha, somos muy importantes para Dios, no somos huérfanos. Tú y yo no somos huérfanos. Es el punto número 5, versículo 31 dice, por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Escucha, es por eso que es un mandamiento. Tú y yo no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos, tenemos un Padre. La razón es porque los gentiles, cuando habla de gentiles, está hablando de gente pagana, gente que no cree en Dios, que no sabe que es un Dios. La razón porque los gentiles, ellos se preocupan, andan ansiosamente en busca de comida y de ropa. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos sí son huérfanos. Ellos no tienen un padre que cuida de cada uno de ellos. Ellos no pueden entender lo que Salmos 23:1 significa y dice, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Escucha, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué no me tengo que preocupar? Porque aquí está la promesa, que Él es mi Padre, Él es mi pastor. Y la palabra dice que nada me va a faltar. Y es muy importante entender esto, porque cuando tú y yo nos preocupamos, la palabra nos está enseñando, tú y yo estamos actuando como gentiles que andan huérfanos en la tierra, gentiles que andan viviendo como si no tienen un padre. Ellos se preocupaban porque ellos no tienen a Dios como Padre, mis hermanos. Y tú y yo tenemos a un Dios que es Padre. El Señor nos enseña la razón por qué no nos podemos preocupar, porque tú y yo tenemos valor. Y tenemos valor porque somos hijos de Dios. Imagínate eso. Si creyéramos esa palabra, tal vez muchos de nosotros no estuviéramos preocupados todos los días. Nos enseña que ahora que somos parte de la familia de Dios, Dios proveerá. Pero ellos buscan, los gentiles sin Dios, buscan y buscan y buscan y buscan y no pueden encontrar. En este tiempo, en estas ciudades, tal vez tú y yo no podemos, nos miramos huérfanos caminando en las calles, pero yo he estado en países como Guatemala
que verdaderamente hay huérfanos en las calles buscando. En la India, cuando fui a la India, había tantos niños caminando en las calles sin padres, pidiendo limosnas, pidiendo por cualquier cosa. Y me recuerdo ver un niño en Guatemala que realmente era de esta estatura y tenía unos zapatos así grandes. Y yo sabía que los zapatos no le cabían a él, pero cuando le pregunté de quién eran los zapatos, fue alguien que se los regaló, pero a él no le importó de qué size era el zapato. ¿Por qué? Porque necesitaba un zapato. Esos niños huérfanos, como no tienen padre, andan buscando de unas necesidades, de alguna solución para su problema. Pero aquellos niños que tienen padres están en sus cuerdas, están bien vestidos, tienen comida, tienen todo. ¿Por qué? Porque sus padres están atentos a eso. El Señor dice, no puedes actuar como aquellos niños que no tienen. ¿Por qué? Porque tú no eres huérfano. Mira, pecamos cuando nos preocupamos. Porque cuando nos preocupamos estamos diciendo, Dios, tú no eres mi padre. Yo estoy huérfano. Y si Dios nos ha salvado por la obra de Cristo Jesús en la cruz, ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, en el punto número 6, nuestro Padre nos conoce. Nuestro Padre nos conoce. El Padre Celestial sabe que ustedes, dice el final del versículo 32, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas las cosas. Y el punto 6 va con el versículo 34 también. Por tanto, no se preocuparán por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Él conoce nuestras necesidades. Ya voy terminando con esto. Él conoce nuestras necesidades. Mi necesidad es totalmente diferente a tu necesidad. Escucha. Mi necesidad es totalmente diferente a las necesidades de cada uno de ustedes, pero tú sabes lo que la palabra dice. Aunque es diferente, Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él es un buen padre. Romanos 28:26 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que tú vas a necesitar mañana. Él sabe si un carro se te va a meter enfrente. Él sabe tu necesidad. Y es por eso que no nos podemos preocupar, porque nuestro Padre sabe lo que yo y tú necesita. Y no solamente sabe lo que Él necesita, Él es el buen Padre. Matthew Henry dice, Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Lo repito, Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Tú no sabes el día de mañana. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Tú no sabes si mañana va a haber una escasez de comida o una escasez de ropa, o la economía de este país que supuestamente es buena, va a caer. Tú no sabes nada, pero Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe qué va a pasar mañana. Y es por eso que el 34 nos enseña, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus propios problemas. Los problemas de hoy van a ser diferentes a los problemas de mañana. Y los problemas del martes va diferente a los problemas del lunes. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se preocupen, porque ahí está Dios. Ahora, yo conozco buenos padres en este lugar. Yo me considero un buen papá. Cuando yo escucho un grito, ahí estoy corriendo. Me enojo y cuando yo escucho un grito y ese grito es de chiste y están jugando, porque mi preocupación, mi alerta se enciende. Desde que cuando tuve a Lana en mis brazos, y le pueden preguntar a mi esposa, yo corrí a la enfermera
Yo me recuerdo tenerla, ¿verdad? Y mi esposa pasó por el proceso de cesárea, entonces yo la cambiaba y me recuerdo que en el primer día se le cayó el ombligo. ¿Qué hice? ¿Qué le hice a mi hija? Y me recuerdo que corría a la enfermera, ¡hey! Y andaba con el ombligo en la mano. Mira lo que yo hice, no sé qué lo hice. Le acaba de causar daño a mi niña. Estaba tan preocupado y tan molesto con mi persona porque yo pensaba que yo le había hecho daño a mi hija, porque usualmente pensaba que tardaba unos días. Y la enfermera se rió y me dijo, hey, this is normal. Sometimes happens a couple days, or sometimes happens in an hour. Por eso pasa durante días y por eso pasa de repente. Y de ese punto comencé yo a entender y a sacar esa manera de ser padre, de correr a mis niños en tiempo de necesidad. Y si yo, siendo Eddie, con tantos problemas, soy así, imagínate el Dios que es perfecto, creador y todopoderoso. Imagínate cómo Él al instante va a estar ahí por nosotros, cuidándonos. Ese es nuestro Padre. Por eso nos enseña, no te preocupes. Y Él nos da gracia diariamente. Dice Lamentaciones 3, 22, 23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Bondades. Se refleja los actos de misericordia, piedad y compasión. Salmos 145, 9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Cristo es bueno con nosotros todos los días. Todos los días. Él no es como unos padres que tal vez hicimos un error y ya no te hablo. Él no es así. Cometiste un error, vamos a arreglarlo, levántate y continuemos. Es su bondad y cada día tenemos esa bondad, cada día tenemos misericordia. Éxodo 34, 6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Quiero explicarte algo. Cuando digo que nos preocupemos, es pecado porque está en nuestra carne. Es pecado porque no es parte de lo que Dios creó en Adán y Eva. Es pecado porque fue algo que obtuvimos cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Todos aquí hemos caído en este pecado de la preocupación. Pero a la misma vez miramos que aunque nos preocupemos, ahí está la misericordia del Señor. Es excelente. Aunque te preocupes, ahí está la fidelidad del Señor. La fidelidad de Dios significa que podemos confiar en Él porque Él no cambia. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel, no a mí. ¿Él es fiel a quién? A Él mismo. Escucha. Él no cambia. El Dios que estaba con Adán y Eva es el mismo Dios de ahora. Él es fiel a su pueblo. Él es fiel al cuerpo de Cristo Jesús. Él es fiel a los santos, a los elegidos, a los que aman los mandamientos del Señor. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Dice, su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo amen y guardan sus mandamientos. Él no cambia. Entonces cada día su gracia es nueva. Entonces cuando te levantaste hoy, nueva gracia. Y mañana, nueva gracia. Y el martes, nueva gracia. No va a haber un día que diga el Señor, le he dado mucha gracia a Eddie. No.
Ese es nuestro Dios, nuestro Dios. Que continuamente podemos ir a Él y decir, Señor, yo necesito de ti ahora. Muchos de ustedes se apenan para pedir ayuda. Muchos de ustedes se apenan porque dicen, ¿cuántas veces yo le llamo y le voy a pedir ayuda a esta persona o a otra persona? Mi hermano, tú no te tienes que preocupar de eso con Dios. Él quiere que tú le pidas. Él anhela que tú grites por ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo podemos superar las preocupaciones? Ve al versículo 33. ¿Cómo podemos superar las preocupaciones? Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La preocupación. ¿Qué alimenta la preocupación? ¿Qué alimenta tu ansiedad? Tener al mundo como centro de tu vida. 3 puntos que creo que ayuda a preocuparnos. 1, tener al mundo como centro de nuestras vidas. 2, nuestra falta de fe. 3, no obedecer a Dios. Y el hijo pródigo es un ejemplo perfecto. Él vio al mundo y amó al mundo. Él puso su fe en un mundo y terminó dañado. Él no obedeció a Dios. Deuteronomio 28, 62, 64 dice: entonces quedaron pocos de ustedes en número, aunque eran multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleita en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos. Y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta otro extremo de la tierra, y ahí servirán otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. La preocupación es porque amamos al mundo. La preocupación es alimentada porque amamos el mundo, porque no tenemos fe en nuestro Dios y no obedecemos. Entonces, ¿qué causa confianza? Y si estás apuntando, tomando notas, quiero que apuntes. ¿Qué causa confianza? Buscamos el reino de Dios orando. Dice 2 Crónicas 7:14: y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humilla, la oración es un acto donde nosotros nos humillamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué causa, mis hermanos? Seguranza, confianza. Oremos. Estaba leyendo un artículo de Crossway que dice, es en inglés y lo voy a poner mañana, que dice que la iglesia de Dios ya no ora. Y dice que por toda la nación de Estados Unidos podemos ver que ya no le dan importancia al servicio de oración. ¿Y por qué no le dan importancia al servicio de oración y le ponen la culpa al mundo, nuestra mirada al entretenimiento, nuestra idea de quién es Dios y el individualismo? Queremos solamente orar en nuestras casas y no queremos orar en conjunto, pero miramos que la oración es algo que la iglesia no está utilizando. Debemos de buscar el reino, lo hacemos en oración, buscamos el reino meditando su palabra. Salmo 94:19 dice: cuando mis iniquidades se multiplicaron dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Tu palabra deleita mi alma.
Es por eso que digo, mi hermano, levántate temprano y lee las escrituras. Tú quieres no preocuparte. Deleítate en la palabra de Dios. Te digo, yo sé que voy a YouTube y quiero una charla de motivación, porque la charla de motivación cuando yo voy manejando, ¿verdad? Me va a motivar y voy a poder hacer el trabajo. No disminuyas lo que la palabra de Dios puede hacer. Escucha, lee la palabra de Dios. Léete un salmos, alimenta tu alma y ten fe. La fe viene por escuchar ¿qué? La palabra de nuestro Dios. Y miren lo que pasa cuando tenemos fe. Mateo 8 al 10 dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado nadie una fe tan grande. Él le dice Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Y por qué tú sabes, centurión, que Jesús lo puede hacer? Porque el centurión conoce a Jesús. Él meditaba en las cosas del Señor. Él no viene de repente y dice, no, tú sabes que eso. No, él tiene fe. Y su fe viene de escuchar lo que Dios ha hecho a través del Hijo. Él se complace, el Señor se complace cuando tú y yo tenemos fe. ¿Y por qué podemos tener fe? Abraham 22:14 dice, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor, con el nombre de el Señor proveerá. Jehová Jireh, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Fe en aquel que va a proveer. Fe en aquel que puede dar. Fe en aquel. Y la última parte de lo que es cómo podemos tener confianza en el Señor, poniendo nuestras cargas en el Señor. Esto cuesta tanto. Nos ama ser las víctimas. Nos ama nuestras cargas. Lucimos nuestras cargas y si podemos tener en las redes sociales, ponerlas, las ponemos ahí. Pero Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Salmos 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Estos son versos, regresa ya que a Primera de Pedro 5:7. Estos son versos que tú y yo debemos de tener memorizado. Tómale foto, escríbelo, dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Y cuando dice Él, ¿verdad? Mayúscula E significa Cristo, porque Él, otra vez Cristo, tiene cuidado de ustedes. Echando nuestra ansiedad. No sé cómo voy a comer hoy, pero Padre, tú eres responsable de darme la comida hoy. No sé cómo yo voy a tener las fuerzas, pero Padre, tú eres responsable para darme las fuerzas. Padre, yo no sé cómo voy a tener la paciencia para mi esposa, mis hijos o el trabajo, pero Padre, tú me vas a dar la paciencia para eso, porque tú quieres que yo trabaje ahí. Yo no sé cómo voy a poder evangelizar, Padre, o poder dar un testimonio de quién tú eres, Padre, pero Padre, tú lo harás porque es tu labor, Señor, que salva. Poner nuestras cargas sobre Él. Y mis hermanos, estaremos estables. Ese es el beneficio de tener buenos tesoros. Ese es el beneficio de tener nuestros ojos sanos. Ese es el beneficio de tener nuestro Señor, Cristo como nuestro Señor. Entonces Pablo, con todos sus sufrimientos, entendía algo. Y quiero que tú entiendas lo mismo. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo repito, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. No dice la terminará,
No dice va a ayudar, que dice la perfeccionará. Cuando Dios termine con nosotros, tú te vas a ver y decir, nunca pensé que esto podía haber en mí. Él nos cuidará hasta que el día que Cristo Jesús venga. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor, y vamos a orar. Oremos. Padre, gracias Cristo. Gracias por tu mensaje. Que no nos preocupemos, Señor. Te pido, Padre, en esta tarde, Señor, que nos ayudes, Padre, porque sí nos preocupamos, Padre. Esta carne es fácil en caer en el pecado, la preocupación, Señor. Tenemos algunos ansiedad, tenemos algunos, Padre, afanes, Señor, y estamos tal vez preocupados en el día de mañana. Miramos todas las deudas, Padre, que tenemos y, Señor, continuamente por la falta de disciplina, Señor, seguimos haciendo huecos, Padre, donde nos estamos enterrando de tantos problemas, Señor. Pero, Padre, tú has dado la promesa que nos vas a sustentar. Tú nos has dado la promesa, Padre, que tú eres nuestro Padre, que no estamos huérfanos. Tú nos has dado la promesa que nos vas a dar la gracia cada día, Señor. Tú nos has dado la promesa, Padre. Somos personas de valor porque somos tus hijos, Señor. Entonces, Padre, en mitad de estos problemas, de estos huecos, Padre, en mitad de tanta preocupación, Señor, queremos alzar nuestras manos y decir, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos con nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Padre, con nuestra fe. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor. Ayúdanos a no actuar de una manera pagana, Señor, como los gentiles, Padre. Ayúdanos a vivir, Padre, en paz, en gozo, Señor. No porque no hay sufrimiento, Padre, pero porque entendemos que estamos en las manos de nuestro Dios poderoso. Tú eres un Dios real, Señor. Tú eres nuestro Dios, Padre. Entonces, en esta tarde, Señor, queremos renovar nuestras fuerzas en ti. Quiero que ores ahí. Si quieres, necesitas pedirle perdón al Señor porque te preocupas mucho, toma el tiempo para pedirle perdón. Si tú quieres pedirle al Señor ayuda, pídeselo ahora mismo. Él es el único que te puede ayudar a tener fe.